Tengan todas muy buenas tardes, chicos y chicas. Mi nombre es Luis Fernando Contreras Arabia. Soy estudiante de la carrera de licenciatura en el idioma inglés de la Universidad Gerardo Barrios y estoy cursando la materia de la psicolingüística. Y en esta ocasión se me ha encomendado hablarles acerca de cómo está formado nuestro cerebro, cada parte que conlleva nuestro cerebro y cómo es que este órgano le da las órdenes a todo nuestro organismo en general de las funciones que va a realizar, tanto al habla, tanto a las otras partes del cuerpo. ¿Cómo es que este pequeño cerebro organiza todo eso? ¿Cómo? Y pues en esta tarde yo te voy a explicar cómo funciona y cómo es que sucede todo este proceso. Así que vamos allá, chicos. El cerebro, chicos, es nuestro órgano más misterioso o el más interesante, por así llamarlo, ya que de él parten todas las órdenes y las regulaciones del organismo, desde las más simples de las funciones psicológicas hasta las más complejas de ellas. Primero que nada, debemos entender qué es el psiquismo humano. Te explico, el psiquismo es un conjunto de definiciones o de funciones y procesos psicológicos que constituyen la actividad mental de una persona. O sea, es decir, es el proceso por el cual el ser humano se adecua al ambiente y a los cambios que se operan en él técnicamente. Es como el ser humano se adecua a su alrededor, al ambiente que lo rodea. Las características del psiquismo son tanto las cognitivas, suelen ser sensaciones, percepciones y pensamientos. Tenemos que también están las afectivas. Las características afectivas, estas suelen ser emociones y sentimientos. Son las características que diferencian o que dividen al psiquismo y por las cuales se puede regular o por las cuales se puede separar o dividir. Ok, déjame explicarte qué son o en qué consisten las características cognitivas del psiquismo. Ok, son todas aquellas que pertenecen o están relacionadas al conocimiento, en teoría. A su vez, es como el conjunto de información que se dispone gracias a un proceso de aprendizaje o a la experiencia. O sea que todo lo que tú vives en tu día a día, todo lo que tú vives, todo lo que tú aprendes, todo lo que con lo que tú te relacionas, tiene mucho que ver, ya que es parte de las características cognitivas del psiquismo. Ahora, la corriente de la psicología encargada de la cognición es la psicología cognitiva, que analiza los procedimientos de la mente que tienen que ver con el conocimiento. Su finalidad técnicamente viene siendo el estudio de los mecanismos que están involucrados en la creación del conocimiento, desde los más simples, como lo dije en un principio, hasta los más complejos. Estas son las características cognitivas. Lo pueden ser sensaciones, entre otras. Podemos decir que son como la actividad primaria y cognoscitiva, técnicamente original, que capta ciertos caracteres concretos en diferentes contextos. O también lo podemos llamar de una manera más simplificada, es la actividad psíquica causada por la estimulación de un órgano sensorial, por la que conocemos datos o propiedades técnicamente sensibles, propias o comunes de ello, de las cosas, tanto cuerpos o fenómenos del mundo. Esas serían como una de las características cognitivas, que son las sensaciones, que vendría siendo como el sistema sensorial, que está formado por receptores sensoriales y partes del cerebro que están involucradas en la recepción sensorial de ello, del mismo técnicamente. Los principales sistemas sensoriales con los que contamos nosotros los seres humanos, entre ellos están la vista, como nosotros vemos, el oído, como nosotros escuchamos, el tacto, como nosotros tocamos y sentimos las propiedades, el gusto, como nosotros sentimos el sabor de las cosas que probamos, la comida, bebidas, y el olfato, las cosas que podemos oler a nuestro alrededor. El campo de receptivo
es la parte específica del mundo a la que un órgano específico y unas denominadas células del receptor responden. O sea, técnicamente te das cuenta de que los ojos, el tacto, el gusto responden a nuestro cerebro, a lo que nuestro cerebro siente en el momento. O sea, si hay un olor llamativo, nuestro cerebro reacciona a través del olfato. Si hay una imagen llamativa de muchos colores en algún lugar y nosotros la vemos, es porque nuestro cerebro respondió a través de la vista. O sea, al igual que cuando hablamos. Así es como responde nuestro cerebro al momento de querer expresar algo. A través de las palabras, a través de nuestra boca, a través de nuestra lengua, a través del conjunto de músculos que se mueven, que se proporcionan. O sea, para que nosotros podamos expresarnos de esa manera. Ok, ahora vamos con las percepciones. Que estas pues son una característica en una experiencia que se vive a partir de los estímulos, en la respuesta clara a un hecho captado o a través de los sentidos técnicamente. Por ejemplo, esto podría ser como lo que dije antes, cuando vemos una imagen, cuando escuchamos una canción que nos gusta y nos trae un recuerdo de algún momento, por ejemplo. Eso tiene mucho que ver. Una percepción, por su parte, es la interpretación de una sensación, aquella que es captada por los sentidos, que adquiere un significado y es clasificado en el cerebro técnicamente. En este caso, reitero lo que dije anteriormente, cuando tocamos algo, un instrumento, por ejemplo, cuando tocamos un instrumento, estamos poniendo a prueba en nuestro cerebro, lo capta a través de nuestros oídos, a través de nuestra vista, porque lo estamos viendo, a través del tacto, porque lo estamos tocando, lo estamos sintiendo. De esa manera es como nosotros nos ponemos en contacto, el cerebro, con los sentidos. Y nos ponemos en contacto con el medio exterior, lo que nos rodea. Así es como vendría a funcionar. Cabe decir que en el cerebro tenemos la posibilidad, tenemos la capacidad de analizar y de pensar, de recordar y de pensar en situaciones difíciles, complicadas o por muy fáciles que sean, tenemos la oportunidad de pensar, tenemos esa ventaja con esa hermosa máquina que es el cerebro. El pensamiento técnicamente es todo aquello que se trae a la realidad por medio de la actividad intelectual. Por eso es que se puede decir que los pensamientos son productos elaborados de la mente, que pueden aparecer por procesos relacionados con el intelecto técnicamente, o bien por pensamientos abstractos podrían ser, por ejemplo. Cuando estamos en una situación complicada y que tenemos que poner a prueba algo, estamos en un problema, estamos metidos en un problema, tenemos que pensar en algo, una solución. Es cuando nuestro cerebro entra en función y no nos da un pensamiento, nos da muchas salidas, muchas respuestas, a la cual nosotros tenemos que escoger una de ellas. Es como nuestro cerebro funciona con el pensamiento. Nos trae cosas abstractas para que nosotros le demos respuesta a ciertas complejidades. Y claro que como te decía, que el psiquismo es como un pensamiento analítico. Es un tipo de pensamiento, o bueno, en este tipo de pensamiento técnicamente, se parte la realidad en porciones para comprender una situación y evaluarla. Analizar esta situación a través de de mecanismos lógicos, de un mecanismo complejo técnicamente. Son pensamientos sistemáticos. Es el pensamiento que relaciona las ideas de una manera organizada o metódica, relacionando los conceptos de una manera más ordenada. Pensamiento creativo. También tenemos el pensamiento creativo, que es otro muy importante en lo que vendría siendo lo que es el psiquismo humano, que es el que busca la creación de algo. Cuando nosotros pensamos en crear, pensamos en grande, pensamos en construir. Y no se trata de construir una figura, construir una herramienta, no, construir una situación, por ejemplo. Eso es un gran ejemplo del pensamiento creativo. Es donde entra en función. Es fácil comprender este tipo de pensamiento con el ejemplo del arte. El arte, recordemos que no solamente se basa en pinturas, no solamente se basa
Por ejemplo, las pinturas de Van Gogh, de Vincent Van Gogh, son pinturas, pero no solamente nos basemos en eso, basémonos también en la música, es arte, la creación de estas letras, de esta sinfonía, la creación de esta coordinación musical. Esto es arte y es pensamiento creativo porque estamos creando y de una manera creativa. Porque crear es creatividad. No importa lo que tú estés creando, es creativo porque lo estás imaginando, lo estás pensando. En eso consiste. Luego tenemos con nosotros lo que vendría siendo el pensamiento interrogativo. Ya hablamos del pensamiento creativo. Ahora vamos a hablar del interrogativo. ¿Cuál es este pensamiento? Es como el pensamiento que nos hace preguntarnos los porqués de un tema en particular, tales como asuntos que nos van interesando al ir creciendo, en donde nos preguntamos por qué de esto o de aquello. Un ejemplo muy claro de esto puede ser cuando nos sucede algo ya sea bueno o malo, nos ganamos la lotería, por ejemplo, eh, nos preguntamos el ¿por qué yo? Suena un poco irracional y un poco ilógico, pero nos preguntamos ¿por qué yo? ¿Por qué tuve esta suerte de ganarme la lotería? ¿Por qué? O cuando nos enfermamos, hay 10 personas, tenemos a 10 personas a nuestro alrededor, pero de los 10 solamente nos enfermamos nosotros. Nos preguntamos ¿por qué yo? ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué me enfermé yo? Ese es cuando ponemos en función el pensamiento interrogativo. El psiquismo también tiene mucho que ver con esto, porque todos los tipos de pensamientos van involucrados y hay muchos tipos de pensamiento más que los podríamos tocar. Para finalizar con este tema quisiera hablarte más de los sentimientos. Decirte que los sentimientos son como el resultado de las emociones. La palabra sentimiento viene del verbo sentir técnicamente y hace referencia a un estado de ánimo afectivo. Tanto puede ser de alegría, de disgusto, de odio, de cariño y demás. Por lo general, de larga duración. Suele durar bastante este sentimiento. Que se presente en la persona como producto de las emociones que le hace experimentar algo o a alguien. Por ejemplo, cuando nosotros estamos enamorados de una persona, nosotros todo el tiempo pasamos imaginándonos a esta persona con un gran cariño, un gran amor en nuestra mente. Y este afecto, este sentimiento nos hace pensar, aparte de que nos hace pensar en esa persona, nos hace sentir amor, cariño, afecto hacia esa persona. Así es como entran en juego los sentimientos. Y así es como funcionan de esa manera. Espero que te haya gustado este video y que lo hayas disfrutado y que hayas aprendido mucho de él. Si te gustó, puedes compartirlo con tus amigos para que todos aprendamos mucho acerca de los sentimientos y de cómo funciona nuestro cerebro.